Saco Beul. Vamos a ver. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Qué bueno verles, qué bueno que están por acá. Estamos vivos, que es lo importante. Estamos saludables y estamos bendecidos, porque así le ha placido al cielo. Solamente Hashem puede enviar esas cosas. Lo demás son añadiduras que llegan a nuestra vida. Comenzamos con esta porción de la Torá, conocida como Emor. ¿Ok? Emor, no amor. El amor de Emor. Y comienza tan lindo diciendo, Vayomer Adonai el Moshe Emor. ¿No se dieron cuenta? Que hubo aquí un cambio en la forma de cómo llegó Hashem a acercarse. Dice, normalmente dice, Vayomer Adonai el Moshe Lemor. Y aquí no dice así. Dice, Vaidaber Adonai el Moshe Emor. Emor, no Lemor, Emor. Diles. Diles a quién, a tu pueblo, como él le decía, a tu pueblo, a que por ti rescate, ¿ok? Pero fíjense la forma de cómo Hashem se pronuncia de vez en cuando, cómo define palabras exactas. Hashem no podía decirles, o decirles, diles a ellos directamente. ¿Y a quién se refería en este caso? A los Bene Israel por parte de los Kohanim. Pero antes, hay muchas cosas acá, en esta porción de la parashá. Dice, está dividida en dos partes. La primera trata del tema de varias leyes relacionadas directamente con los Kohanim. ¿Ok? ¿De qué línea venían los Kohanim? De Aarón y Leví. ¿Ok? Dice, la segunda parte habla del ciclo festivo del calendario hebreo que se inicia con la festividad de Pesach y culmina con Sukkot. Y ahora estamos caminando en este momento sobre el ciclo festivo, porque salimos de Pesach y agarramos todo lo que llevábamos, que pesaba bastante, y salimos caminando con la cuenta del Omer, ¿hacia dónde? De Shabua, ¿ok? Shabua, Shabuot. ¿Cuál es la diferencia entre Shabua y Shabuot? Semana, Shabua, por eso decimos a todo el mundo en la noche de hoy, Shabuatov, Shabuatov. Shalom cha, Shabuatov. Buena semana, pero aquí dice Shabuot. Semanas que tenemos que caminar para llegar al objetivo. Y el objetivo es la fiesta primordial por excelencia de la Torah. Sin esa fiesta y sin ese encuentro, no existe el resto de la fiesta. Y es la que menos fanfarria tiene. Ahora explíqueme esa parte. ¿Qué es lo más que hacemos en la sinagoga cuando llega el Shavuot? Adornamos todo esto acá con flores y cosas bonitas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos ha dado por decoración. Porque al descender la voluntad divina con los lujot, ¿ve? ¿Qué son los lujot? Las tablas. Aquello dice que el desierto reverdeció por completo. Es más, si miramos los midrashim, dice que Hashem cargó en su mano el monte y se lo puso en la cabeza a los Bene Israel. Así. Es un midrash. ¿Okay? Pero habla de eso. Lo levantó con su mano, sí. Y por eso que los judíos dijeron, Naaseh benishma. Si no, los voy a aplastar aquí mismo ahora, en este momento. ¿Ok? No hay obligación. No hay obligación hasta el día de hoy de aceptar nada que no tengamos o querramos hacer. Con Hashem no hay obligación. Las religiones nos obligan. Hashem y Baraj nunca te va a obligar a nada. Por eso te dio tu libre albedrío, para que decidas de todo corazón servirle o no servirle. Servir a las naciones o servirle a él. Cuando nos saca de Misraim, no nos dio un pasaporte a la libertad y al libertinaje. Lo he repetido varias veces. Porque a veces piensan que porque me sacaron de la esclavitud de Egipto,
ahora yo hago lo que me plazca, porque soy hijo de Dios y Él me sacó y soy un malcriado hijo de Dios. Ese fue el pasaporte que nos dio cuando nos sacó de Misraim. Nos sacó de casa de servidumbre de Egipto y de la abodázara de Egipto, que caímos envuelta en ella culturalmente, para que lo sirviéramos a Él purificados, limpios de todo corazón, a nuestra voluntad, si queremos servirle al Dios uno y único, al Eloah de Israel, al que nos hizo su pueblo. Nosotros no elegimos a Hashem. Hashem nos eligió a nosotros. Esa es la gran diferencia que las naciones no entienden. ¿Ok? Y a lo mejor se ha explicado un poco mal, o hemos actuado un poco mal. Y de ahí que hay un recelo de las naciones hacia nuestro pueblo hebreo, y ese recelo creado se ha convertido en antisemitismo también. Y muchas veces nosotros, y algunos de nosotros, nos los hemos buscado también. ¿Ok? Porque no podemos estarle revolcándole en la cara a todo el mundo constantemente de que yo soy el pueblo escogido y yo soy el pueblo escogido. Y eso crea un recelo. Así como nuestros hijos tenemos que tener cuidado cómo los tratamos a ellos, porque si tenemos favoritismo más con uno o con el otro, ¿qué pasa entre ellos dos? Hay pelea, fricción, división, hay desastre por el camino. Y tenemos que aprender eso como pueblo. Fuimos elegidos no porque somos meritorios de haber sido elegidos, sino porque le plació a Hashem en su sabiduría cómo quería su pueblo para él, para que me sirvas, para que hagas abodá a Hashem. Eso se trata. Y en este caso, la porción de la Torá de Emor está dirigida a un grupo específico con una carga específica que ninguna otra tribu podía hacerlo ni puede hacerlo. Como dije una vez acá, ¿ustedes vieron alguna vez a Yeshua entrar a hacer un servicio en el templo cuando él vivía en el primer siglo, que estaba el segundo templo en pie? ¿Por qué? Si es el Mashiach. ¿Eh? Explíqueme por qué. Si es el Mashiach no hace lo que le da la gana. El Mashiach no es Dios. ¿Eh? Qué mal Hollywood nos ha enseñado y las religiones nos ha enseñado. Y por eso nuestro pueblo es como es con esas enseñanzas. Esas enseñanzas, en vez de atraer a nuestro pueblo, ¿saben qué hace? Aleja a nuestro pueblo completamente. No queremos saber de eso. ¿Ustedes quieren creer en eso? Créanlo. Pero no tenemos nada que ver con eso. Me divorcio de ustedes. Y tenemos que ser bien claros con esos temas y hablarlos bien claros. Ya no se puede seguir con tapujos. Hay que hablar cómo va. Exactamente cómo va. Entonces, esta porción de la Torá, que tiene un inmenso volumen de mandamientos, tiene 63 mandamientos en total. ¿Ok? Es importante cuando estudien la parashá, y si tienen el Shem Tov, ¿ok? Ahí te explica detalle por detalle, mandamiento por mandamiento, positivo y negativo. Porque a veces todo el mundo habla de los 613 mandamientos, pero no sabe ni cuáles son los 613 mandamientos. Hay 613. ¿Cuántos sabes? Los 10 mandamientos. 10 es número de totalidad, pero son 613. Y cada parashá o cada parashiot te refleja el número de mandamientos que se usaron en esa parashá. En esta hay 63. 24 de ellas son AC. ¿Qué cosa es AC? Harás. Y 39 lotase. No harás. Y hay que estudiarlo, porque ahí lo enumera uno por uno y te dice el número del mandamiento. Voy a poner un ejemplo. En los AC, harás. El número 105 de los 613. ¿Ok? Dice la misma del asunto de la impurificación de los Kohanim para sepultar a los parientes especificados. Que dichos casos, no solo que no hay prohibición de purificarse, sino que hay obligación de hacerlo. ¿Entendió? Es un mandamiento que es positivo, pero que se puede convertir en negativo, pero al mismo tiempo Hashem lo purifica por haberse contaminado. Miren el peso de los mandamientos, cómo funciona. Es como la mezcla del agua con la vaca roja, bermeja. ¿Cómo es que el que anda con todo eso se impurifica? Pero el que recibe
esa agua mezclada se purifica. Muy similar con esta misma 105 de los Kohanim. ¿Y de qué se está hablando aquí específicamente? La muerte lo alenu de una esposa, de un hijo, de una hija, de un hermano. Está prohibido en la Torá radicalmente que un Cohen se impurifique con un muerto. Pero en este caso hay un paréntesis puesto por el cielo. Cuidado, ¿por qué? Porque es la parte tuya, es la parte de tu dolor. Tu familia es una, somos un ejad. Cuando somos familia, somos un ejad. Por eso la esposa y el esposo cuando se casan, ¿en qué se convierten? En uno y en una familia. Dice, tú abandonas a tu madre y a tu padre y serás uno ¿con quién? Con tu esposa y tu esposo. Y al mismo tiempo, ¿uno con quién? Con Hashem. ¿Ves? Ahí está la coordinación. Un ejad. Pero somos dos como somos un ejad. Entonces la Trinidad está bien, porque la Trinidad es un ejad, ¿no? Así han pensado muchos de afuera pensadores teológicos. Increíble. Primero que la Trinidad nunca existió en la mente del pueblo hebreo. Fue una interpolación tardía por los concilios de Roma. Y se metieron del lado allá en el mal llamado Nuevo Testamento, lo interpolaron, lo pusieron y pusieron versículos interpolados. Nunca, escuche bien, nunca esa forma de pensamiento pasó por la mente de nadie de los judíos del primer siglo. Hemos hecho otro tipo de abodazará, cuidado. El pueblo hebreo ha hecho millones de idolatría. Está registrado por nuestros libros. Nosotros plasmamos estos libros para que todo el mundo sepa lo bueno y lo malo de nuestro pueblo. La única nación que hace eso. Ahora, la Trinidad, nunca vimos tres dioses, excepto que viviéramos en otra cultura y estábamos asimilados y no veíamos tres dioses, veíamos 4, 5, 6, 7. Egipto estaba lleno de dioses. Cualquier cosa era un dios. ¿Ok? Ahora, en la mentalidad hebrea real, de los que no se han asimilado y de los que han hecho teshuvá, no hay un Dios trino. No hay un Dios en tres formas que se manifiesta. Dios es uno y único. Y tiene que ser esto bien claro. Un día dije acá, y lo hablé esta semana con alguien que me llamó para preguntar. Y me dijeron, y ya lo he hablado acá, lo voy a repetir porque tenemos audiencia de miles de personas. Yo le entregué mi vida en otra creencia al Mesías. Ahora me dicen el Mesías porque le da pena y tienen otro vocabulario. Vamos a hablarlo como dicen. Le entregué mi vida a Cristo. ¿Qué hago? Con cara de voy entendiendo. ¿Está correcto? Ok. ¿Por qué están pensando? Escucha el reloj cómo hace. Si usted hizo eso, yo no sé cuántas veces lo he repetido, usted tiene que hacer tikum. Tikum. Rectificación. No conmigo, no con el rabí, no con nadie que se pare aquí. Tiene que hacer tikum de ignorancia delante de Hashem. Y decirle como usted siente en su corazón, teniendo el conocimiento que hoy en día tiene. En tiempos pasados, donde tú me permitiste que fuera, que estuviera, que pasara por esos caminos, no conocía, no entendía. Pero ahora que entiendo, tú eres mi único, 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 único Dios verdadero, al cual a ti entrego mi vida, mi alma y todo lo que poseo, que tú me has dado. Y eso es importante conocerlo. Y no se puede seguir dándole vuelta. Porque es importante, es primordial para tu alma, para tu neshama, para libertarte internamente, en los ámbitos espirituales. ¿A quién Yeshua le entregó su vida? Y entonces, ¿por qué se la tengo que entregar a Yeshua? ¿No han pensado eso nunca? Tienes que pensar como de acorde a la mentalidad hebrea. Yeshua se la entrega a quién? Al único que se la puede entregar, que lo puede librar de la muerte. ¿Y de por sí qué pasó? Lo libró de la muerte y lo resucitó como promesa dada. ¿Ve? Ese es el pensamiento hebreo. ¿Ve? Y ese tiene que ser el tuyo. El mismo
que levantó de los muertos a mi maestro, a mi Mashiach, a mi Ribi, a ese uno y único, le entrego mi vida también. Y que tenga el privilegio de sentarme en la mesa con Mashiach, al cual tú levantaste y te alegraste de levantarlo. ¿Ves? Esa es la forma de pensamiento y no hay abodázara por en medio. Ahora, si usted sigue pensando como otros campamentos, hay problemas. Y problemas graves. No conmigo no van a tener problemas. Cada cual vive como le plazca. Yo no tengo problema con eso. ¿Estamos claros? Los veo serios. No se asusten que yo estoy temblando. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con esta impurificación y esta purificación de los Kohanim? ¿Ves? La familia allegada, él podía contaminarse en el preparativo de lo que había sido una pérdida inmensa para el Cohen. Entonces se imagina que le dijeran, no, ni a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tu esposa, ni a tu hermano, tú te puedes acercar porque te contamina. ¿Qué Dios es ese? ¿Dónde está la sensibilidad del dolor tan grande? En un momento como ese, lo alenu, hazle shalom. Tenías que impurificarte, tenías que hacerlo, tenías que acercarte. Y después seguir tu labor, como ocurrió con Aarón y los hijos, ¿recuerdan? No hubo otra. Tuvo que seguir. Pero te puedes impurificar, entre comillas, momentáneamente. ¿Con quién se puede casar un Cohen? Con una viuda se puede casar. Cualquier viuda. ¿Y por qué la excepción de la viuda? Si dice que te cases con una virgen. Porque los musulmanes se la han llevado todas. Y no queda ninguna. Entonces hay que coger la viuda, la pobre que se quedó. ¿Por qué una viuda y una viuda específica? No piensan esas cosas cuando estudien. De un cura. Una viuda, solamente una viuda puedes escoger, no puedes tener la vista puesta sobre ninguna mujer que haya sido casada, excepto la viuda de otro Cohen. ¿Y no pensó por qué? Porque ella es especial. Por la santidad por la cual vivió la señora. Porque el servicio que hacía el previo Cohen era el mismo que yo estoy ejecutando y haciendo. Quiere decir que ella ha estado purificada bajo el servicio de su marido y teniendo relación con su marido, ambos purificados y sirviendo al mismo y único Dios verdadero. Esa es la excepción de la regla. Otras viudas, que se encargue Job. ¿Ok? Que se encargue Job de las otras viudas. Que se encargue Salomón. ¿Ok? Pero tú no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el servicio que brinda un Cohen, tanto como sacerdote como sumo sacerdote, que es aún más exclusivo, es único en su clase. Y de ahí por eso usted no vio a Yeshua nunca. Nunca lo vio en ninguno de los libros que hay y de los que hay que no hemos visto. Y de los cuales hay que no hemos conocido, pero están. Hay más de 5,000 y pico de manuscritos que Roma tiene bajo las catacumbas del Vaticano. Que algún día, con la ayuda del cielo, van a salir. Excepto que la tierra se traiga al Vaticano. Excepto. Entonces, ¿por qué no lo ve a él ministrando? Aunque la promesa, escuchen bien, la promesa dada al Mashiach ben David. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? ¿Tú serás qué? Sumo sacerdote de los bienes en los cuales tú estás viviendo, dijo, ¿no? De los bienes venideros en el Olam Haba. Cuando ya el servicio que conocemos no tendrá la misma función. Hay que pensar estas cosas, porque vivimos una generación muy, 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 muy diferente a cuando todo esto era normal, común y corriente y operativo en la época que esto estaba en pie, hasta el año 70 de la era común. Usted se imagina, yo quiero que usted se imagine, a mí me gusta traer todas las cosas aquí ahora. Usted se imagina que el templo ahora, con la ayuda del cielo, hubiera estado en pie en Israel.
Porque todo el mundo clamamos todos los días por la restauración del templo. Y que el templo llegue, y que el templo ya aparezca, y que Hashem se trae a la tierra la mezquita de Aqsa. Y todo eso lo decimos todos los días. Pero usted se imagina ahora en esta generación cristalito, en esta generación de cristal, de que todo es un problema con el avión, con el monito, con el rabito, con el perrito, con el gatito, con la cotorrita. Sacrificios de animales por miles en el templo de Jerusalén. ¿Usted lo ha pensado o usted repite como papagayo? Pues tenemos que ser realistas. ¿Tú te imaginas? Que yo vea al doctor ahí con su carnero yendo para allá, para la fiesta, y a Emer por el otro lado con el chivo, y a Yehoshua con las tórtolas, y yo con la harina, para allá llegar y entregarla para ver el sacrificio, cómo le cortan el cuello a los animales y la sangre corriendo. En esta generación, usted lo ha pensado, porque yo pienso que a veces no pensamos. Somos tan emocionales que no pensamos. Ahí está, PETA se llama la organización, que es humanista, media diabólica, media rara, media de todo, pero quieren mucho los animales, pero apoyan el aborto. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Estamos locos por encontrar vida en martes, en miércoles, jueves y en viernes. Pero aquí tenemos más de 2 millones de abortos en el año, para quedarme bajito con la cifra. Esa es la pregunta que yo me hago siempre. La poca capacidad que Hashem me ha dado. ¿Para qué quieren encontrar vida ahí arriba en martes, miércoles, jueves y viernes? Si la que tienen aquí no la valoran, no la cuidan. ¿Me explico? Esa es la humanidad que nos ha tocado vivir en esta generación. Y que no nos deja pensar. Estamos tan programados por un sistema que parece que vivimos de verdad en una Matrix, en algo sin sentido. Y así vivimos y estamos acostumbrados a vivir. Y tan apurados porque nos han hecho esclavos de un sistema que estamos tan preocupados por el diario vivir y las cosas que tenemos que hacer que no tenemos capacidad para pensar. Piensa en lo que yo quiero que tú pienses. Quiero que hagas lo que yo quiero que tú hagas. ¿Ves? Ese es el sistema que estamos involucrados desde hace tiempo. Y que Dios mediante todo esto va a ser roto, destruido, desbaratado. La capacidad del ser humano se va a aumentar. Yo creo que va a ser así. Pero quiero que piensen, supongamos que esté ahora mismo, no está la mezquita de Aqsa, está el templo de Jerusalén. La apertura. Porque te digo, los levitas están practicando ya hace 4 años. 5 años va a ser ya. Están practicando todo esto ya. Real, no es que lo están practicando en casi antes del COVID. Usted se imagina, es que no tenemos idea cuántos animales hay que llevar a un templo para que esto funcione. No lo pensamos. Leemos tan rápido esto y estamos aquí en Shabbat y no traemos nada. Si acaso un pomo de agua, una botella de vino. Piensen para que vean lo que estoy diciendo. Esto es serio. Esto tiene que haber una transformación tan grande, o que en los planes de Hashem que no conocemos, como muchas cosas que no conocíamos años atrás, Hashem ha ido abriendo, ¿ve? Abriendo y visualizando las cosas, de que no va a ser operativo de la forma que fue operativo. No sabemos. Pero por lo que leemos de los profetas, la función es muy similar a lo que estaba aconteciendo cuando estos mandamientos fueron dados en esta parasha. Pero vamos a ver, como dije ahorita en las noticias, vamos a esperar, vamos a hacer, ¿cómo se dice? No, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a esperar, no vamos a desesperarnos a ver cómo todo esto va operando. Y mientras vamos estudiando estas leyes que son importantes, ¿ok? Sumamente importantes, ¿ok? Vamos a leer otro poquito más de los mandamientos que había. El número 106, de harás. La misma de la santificación a través de introducirlos al quehacer de los sacrificios de la simiente de Aarón. Ya eso lo hablamos hace un ratico ya. La misma para un Cohen Gadol de desposar solamente a una doncella, la viuda. ¿Ok? Aquí se habla una palabra muy necesaria conocer. Se habla de
Una betulá. Y esa palabra es bien clave aprender. Una betulá hay que saber entenderlo. En los tiempos bíblicos era muy diferente. Una alma y una betulá. ¿Ok? Muy importante. Y las edades de las jóvenes hoy en día es un problema. Por eso estoy diciendo. Las edades, bíblicamente hablando, es un problema hoy en día. Si miramos la vida de Miriam, esposa de Joseph, madre de Yeshua, era una niña bien joven. De ahí que Hashem tuvo que intervenir en sus óvulos para que... Esto lo han enredado completo, esa es otra parte que no me quiero meter ahí. Ese es otro tema que han enredado a alta escala y Yeshua no tiene padre. ¿Ok? Y si no tiene padre, entonces no es descendiente de David. Y si no es descendiente de David, prepárame la maleta que nos vamos. Miren cuántas cosas podemos conversar y hablar con detenimiento. Y lo han enseñado y se ha repetido y todo el mundo la píldora. Y entró la píldora. Y cuando la píldora pasa aquí y aquí, hay un problema para poder entender. Porque se me nubla por completo el conocimiento. No me voy a meter mucho en ese. Les había explicado esto muchísimas veces. Muchísimas veces. Y es importante que todo el mundo lo conozca con la palabra alma y betulá. Alma y betulá. ¿Ok? Muy importante. La misma de cesar labores prohibidas en el primer día de Pesaj. Esa niña es la que mejor se porta. Si viniera se portara así, es una maravilla. Esa niña es impresionante cómo se porta. Yo me sorprendo. Qué linda está. ¿Están escuchando bien? Porque es que cuando llega Pesaj y el resto de las fiestas que se hablan acá, ¿por qué es que si cae martes es Shabbat? Si cae miércoles es Shabbat. ¿Qué día cae Shavuot? ¿Y qué es? ¿Y acabamos de salir de qué? De Shabbat semanal. ¿Ves? Esa es otra parte que tienes que entender a la perfección, correctamente, para que entiendan la muerte del maestro y el día que murió y el día que fue levantado por Shammai. ¿Ok? Shavuot. Shavuot es la fiesta más importante porque Shavuot, que es la entrega de la Torá, por eso es la fiesta más importante. Si no nos entregan Shavuot, ¿cómo vamos a saber qué es Pesach? ¿Cómo vamos a saber qué es Sukkot? No, eso vino después por el mundo cristiano. Eso ya me está hablando de lo que se conoce hoy en día, en el mal llamado Nuevo Testamento, que llegan, Hechos 2, llegando el día del Pentecostés, y yo he dicho acá como chiste, ¿no? Para que nadie se lo agarre, porque a veces en la generación que vivimos todo es personal, todo el mundo es un ataque, todo el mundo se traumatiza. He dicho el día del Pentecostés, pero los pentecostales no lo celebran. Entonces, ¿cómo esto se come? ¿Ve cómo? Hay pentecostales, pero el día de Pentecostés no lo celebran. Entonces, ve, esas son las traducciones, las malas traducciones, la falta de maestros judíos dentro de la cultura no judía. ¿Ve? Esas son las cosas que hay hoy en día y por eso tantas personas que siguen practicando su creencia han ido rectificando sus caminos. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque hemos llegado como pueblo, como luz, como prometió el profeta Isaías y después el maestro lo repitió, como luz, como sal de la tierra y como luz de las naciones, hemos ido llegando. Y más que yo, el Rabí Ben Abraham es un hombre que ha circulado el mundo entero, por todos lados, el impacto masivo de millones de personas, enseñando todas estas cosas que han traducido al griego y diciéndote que los 27 libros en los cuales todos son judíos, ellos escribieron en griego. Porque es tanto el antisemitismo que quieren desconectar a los judíos del primer siglo de nuestro pueblo hebreo en el cual ellos vivieron, nacieron y murieron. Todo eso hay que tenerlo presente. Entonces, que ella me está explicando Pentecostal y el día del Pentecostal es Shavuot.
Y en esa fiesta, Hechos 2, no hay gentiles. No hay gentiles en esa celebración, porque los gentiles no sabían para aquel entonces que era Shavuot, porque a los gentiles no se le entregó la Torá en Har Sinaí, sino a nuestro pueblo hebreo. Y le damos gracias a Hashem por eso. Y esa es la diferencia entre el pueblo hebreo y el pueblo no hebreo, o gentiles, o naciones. ¿Me explico? Entonces, por eso es que hoy en día, todavía a esta altura del juego, no saben. Esas son fiestas judías, no tenemos nada que ver con ellas. Pero seguimos a un judío, pero somos cristianos. ¿Ves? ¿Cómo un judío te hizo cristiano? No tiene explicación. Pero son preguntas buenas. ¿Ves? Tú sigues a un judío. No, porque él no representó al judaísmo. ¿Y qué he practicado? ¿Por qué tú vas el domingo y he guardado el sábado? ¿Por qué fue circuncidado al octavo día y tú me dices que ya se tiene que hacer? Estamos llenos de contradicciones teológicas, paganizadas y traídas teológicamente dentro de creaciones de religiones que ninguna tiene que ver con la voluntad divina. Me da pena decirlo, pero es la realidad. Dios no está envuelto en esas religiones. Dios tiene establecido un pacto y promesa eterno, como lo repite en esta parashá constantemente. Esto es perpetuo por generaciones. Si no, hoy en día el pueblo hebreo a nivel mundial no guardaríamos Shavuot, no guardaríamos Pesach, no guardaríamos Shabbat, no guardaríamos Sukkot. Si esto era para un tiempo nada más y Dios es un Dios de tiempos, entonces ¿qué sentido tiene? Que en este tiempo todavía el pueblo judío que permanece para siempre sigamos haciendo la voluntad divina. Porque dice por generaciones. Pero las naciones están empezando a aprender. Muchísimos están empezando a aprender. Y esperemos con la ayuda del cielo que sigan aprendiendo. Porque esto no es nada nuevo. Esto es lo que se rompió, se tronchó por el camino. Cuando miramos con lentes hebreos, ¿ok? Como esto que me acabo de comprar. Lentes hebreos, que tú puedas ver bien. Te das cuenta que en el primer siglo ocurrió exactamente lo mismo. No es nada nuevo. Lo han hecho. Ay, esto es nuevo. Esto es un movimiento nuevo ahora. No, esto no es un movimiento nuevo. Esto es un movimiento antiquísimo que lo tienes delante y no lo ves. Para que vayan entendiendo. Y me estoy saliendo un poquito de la parashá. Típico en mí. ¿Cuál fue la disputa de Rabino Shaul con Kefas? ¿Por qué vino la disputa no agradable entre Rabino Shaul y Kefas? Más que eso, fue acusado de eso. Ahí está el detalle. La labor, la abodá de enseñar a los gentiles de esa generación se le dio a Kefas, no a Shaul. Pero cuando el maestro llama a Kefas, ¿cómo vivía Kefas? ¿Cómo vivía? ¿Vivía como judío? ¿Qué era? Si acaso pescador. Si acaso pescador. ¿Usted quiere decir eso? Que estaba enfermo. ¿Estaba enfermo Kefas? Ustedes nunca se enteraron. No me sigue enredando. ¿Sabías que Kefas estaba enfermo? Claro. ¿Qué dijo el maestro? Los sanos no necesitan ¿de qué? De médicos. Es decir, que la labor de este hombre no iba a funcionar en ese momento. ¿Y a qué llamó el maestro enfermos? A los que estaban asimilados. Recuerden que teníamos un imperio sobre nosotros para aquel entonces que se llamaba ¿cómo? Roma. Y culturalmente, ¿qué había pasado con la cultura romana? Grecia culturalmente se comió a Roma. Políticamente Roma se tragó a Grecia. Tienen que saber estos detalles. Por eso la cultura es greco-romana. ¿Ve?
Porque en la cultura, en la filosofía, en las matemáticas, en la medicina, no fue Roma, fue Grecia. ¿Ve? Y por eso tenemos tantos judíos, ¿ve? Como Filón de Alejandría y toda esa gente que estaban metidos ahí, asimilados en la cultura greco-romana, porque el imperio era Roma, que nos machacaba y nos ponía taxes y nos perseguía, nos mataba. Porque la historia se ha ido cambiando el tema, pero esa es la realidad. Flavio Josefo, ¿cuánto tenemos de los libros de Flavio Josefo que arrojan luz al tiempo? Y siempre se lo hemos aconsejado a todo el mundo que tenga esos libros. ¿Ok? Entonces, volvemos a la disputa. ¿A la riña o la disputa? ¿Por qué fue? Porque Kefas, como estaba secularizado, cuando empieza a seguir el maestro, hizo teshuvá. Pero al mismo tiempo no tenía la capacidad para lidiar, instruir a los gentiles. ¿Saben qué hacía entonces? Se mezclaba con ellos y andaba con ellos y se dirigía gentilmente y de una forma inapropiada. Y cuando venían los de Jerusalén, ¿cómo actuaba Kefa? Tengo la equipa puesta. Mira a ver si está lista bien puesto. ¿El sí sale por aquí? ¿O sale por aquí? ¿Cómo es que se hace los 3 pasos? Porque venía ¿quién? ¿Quién venía? Venían los judíos de Jerusalén y entonces él era más judío que nadie. Pero cuando no estaban, lejain. Y comiendo con los gentiles, que estaba prohibido comer con los gentiles. Porque la mayoría de las comidas para ese entonces y todavía eran dedicadas a ídolos. Y es Abodá Zará. Y pero estaba prohibido según la halajá de Shammai y la halajá de Hillel. Ambas. ¿Y qué fue? Lo más divertido. Para allá y para acá. ¿Ves? Y ahí vino la disputa de ellos dos cuando se encuentran. Y dice que no fue muy amena. ¿Ves? Y el más sabio, ¿quién era? Rabino Shaul, que estudió a los pies de quién? De Gamliel, pariente de quién? De Hillel Hasadik. ¿Ves el agua coco como le va entrando? Y le dice Rabino Shaul, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres de sacar espada y cortar orejas. Tranquilo, porque yo no me voy a tener ese encuentro contigo. Vamos para Jerusalén a aclarar esto con el Beidín Netzarita. Vamos para Jerusalén porque esto hay que aclararlo una vez y por todas. No puede seguir así. Y ahí usted va a entender ahora, con estos lentes hebreos nuevos, Hechos 15, que llega a ver a quién. ¿Quién era el líder primario del Beidín Netzarita? Jacob ben Yosef, que prácticamente toda la familia no lo veía ni como Mesías. Vamos a estar claros. ¿Y qué dice Jacob en esa declaración? Así, radical. A parar ya el tema. Se mencionan 5 de las 7 leyes noaditas o noajitas. No quiero, ustedes dos cabezones, no quiero que se inquieten a los gentiles que se convierten a Jesús. ¿Cómo lo que le dijo? ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Usted no se acuerda, usted no estaba ahí, además que estaba yo y tú te fuiste. No quiero que inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, al Dios único, al cual nosotros conocemos, pero ellos no. No lo porque no y no van a servir a nuestro Dios. Van a seguir en el paganismo y en la bodazara. No los inquietes.
Dile que hagan esto y esto y esto. 5 leyes noédicas te da. Hechos 15, 19 al 21. Búsquenlo. Después estudienlo con los letras puestos. Y se entró en una unión momentánea del primer siglo y se entró a todo el mundo por el aro de cómo lidiar. El problema no eran los judíos. Como nos han hecho creer en todo. El problema es los judíos. Los problemas son los judíos. No. El problema era no inquietes a los gentiles que se convierten a Dios. No a los judíos. Los judíos sabíamos qué tenemos que hacer hasta el día de hoy. Pero las naciones no. Y para hacer luz a las naciones, tienes que estar preparado. Por eso la mayoría de los judíos hoy en día, que han sido figura pública grande en esta generación, todos vivieron asimilados. ¿Sabían eso? Bien asimilados. ¿Por qué Hashem permitido todo esto? ¿Por qué yo viví tan asimilado? ¿Ustedes lo han pensado nunca? Ustedes me ven con un oriolo. Porque si no me deja vivir como viví, no puedo entender lo que otro ha vivido. Si yo no lo viví. Y entenderlo desde el punto de vista de mi prójimo, porque él piensa como piensa. Porque si yo he vivido todavía en santidad y llega uno que ha vivido desastrosamente, sácame este de aquí, sácalo de aquí. ¿Y qué oportunidad le doy para que conozca a Hashem? ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Vino a buscar a los que estaban enfermos, el maestro. ¿De qué era criticado Yeshua constantemente? Andaba con toda la lacra del momento y era criticado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo veían a él de una forma de conducirse, pero se juntaba con gente que decía, ¿y esto qué es? Pero él se mezclaba con ellos o los instruía cuando se acercaba a ellos y los llamaba. Para instruirlo, tienes que ser un canal de bendición todo el tiempo. Tu manera de vivir, de hablar y de decir y de conducirte es la que hace la gran diferencia. Más nada. En esta porción de la Sofena Malhutí se habla de eso. Y tenemos que aprenderlo así. No, yo voy a decir, y yo voy a enseñar. Y yo estoy desesperado por decirle y enseñarle. ¿Cómo? No me muestre más nada, no me diga más nada. Tú puedes saberte la Biblia de memoria, todos los versículos de memoria. Y eres un desastre. ¿Qué tú me vas a enseñar? Tenemos que revestirnos, purificarnos. Somos real sacerdocio, nación santa. Todo lo que explica aquí es para mí, es para ti, es para ti y es para ustedes. Porque el templo no está en pie, pero tenemos que seguir sirviendo al mismo y único Dios. Y la única forma de hacerlo es revestirnos con sus mandamientos. Esa es la boda que se habla aquí hoy. Esa es la vestimenta que se estaba hablando. ¿Y por qué te identifican? Ah, porque no tiene un pellón. Ah, porque no tiene sombrero. Eso no es mandamiento. Eso es cultura. Traída de otras culturas. ¿Cómo te va a identificar el Mashiach o Hashem? ¿Cómo te va a identificar? ¿Cómo te conduces de acorde a la vestimenta que Hashem te ha dado para que te arropes con ella? Aunque tú no me veas un peyot, cuando me conduzco, tú dices, hay algo diferente en esa persona. Todo el mundo lo capta. Todo el mundo lo siente. No es porque me ponga el sombrero más grande, no porque me llegue aquí el peyot y los sí me arrastren aquí. Tenemos que usar silsil. Podemos usar un sombrero. Podemos poner una capa negra. Pero eso no es mandamiento. Eso es cultura. Y no estoy hablando de nadie, ni puedo hablar de nadie. Pero eso es lo que se ha confundido con los que están llegando, que están sin identidad. Aprendo 4 palabras aquí en hebreo. No, pero me voy para allá, los sombreros grandes, el peyó. Sí. Ortodoxia. La palabra ortodoxia no es ni hebrea, es griega.
Y quiere decir que ha recogido cosas que no son. ¿Me explico? Esto no es personal con nadie, ni que aunque me escuchen después, que a veces lo hace. No es ofensivo para nadie, es realístico. El ser humano pierde la identidad porque le da la gana. Hashem estableció cómo tú puedes vivir. Y todo el mundo sabe, aunque no conozca a Hashem, cuándo está haciendo correcto o incorrecto. Es simple. Entonces, la ropa que habla el maestro aquí en esta porción, todo el mundo dice, ¿en qué tienda hay que ir a comprarla? ¿Será en Miami Beach o Miami Beach? ¿Dónde será? ¿O en Aventura? ¿O tengo que ir a Israel? Porque si no me he visto con esa ropa, no me van a identificar. Ay, Dios mío, si no me identifican. Porque pensamos sin sentido. ¿Cómo Hashem te identifica? Mira, aquí todos estamos identificados de lo más nice. Ay, Dios mío, son unos malajim. ¡Wow! Aquí es fácil, aquí todo el mundo está identificado, todo el mundo está vestido aquí. Bien vestido, no lo compraste ni en Macy's, ni en Aventura, ni en Miami Beach, ni en Israel. No pensamos con la capacidad que tenemos que pensar. Y esto es lo que se trata, todo esto acá, de la forma de vestimenta, de la forma de conducirnos, la bodaje, quién puede, quién no puede. Bueno, esto en el momento está en stand-by. Pues si no se han dado cuenta y no lo saben. La mayoría de los 613 mandamientos están inoperativos. ¿Sabías? Nos acercamos al mandamiento y lo adornamos para no olvidarlo y practicarlo para cuando sea necesario. Pero no tenemos por qué hacerlo. Porque si hacemos una parte y no hacemos la otra, no hemos hecho nada. Usted está guardando Shabbat aquí. ¿Quién llevó el animal a estar aquí hoy? ¿Ve? No pensamos. ¿Quién llevó todo lo que había que llevar para subir, para hacer Shabbat? ¿Quién llevó el cordero este año en pesa? No había nadie entrando por acá con el cordero para revisarlo. De la perfección de los animales que se habla en esta porción. ¿Me explico? Tenemos que aprender a pensar aquí y ahora, aun cuando leemos todo esto, que fue la época bíblica, los tiempos de Moshe, después de los profetas como Ezequiel que leímos, y volvió y repitió a esa generación. Y toda esa repetición, porque ustedes piensan que es de los profetas, y porque ven a los profetas y veces que no pueden más ya. Porque todas las generaciones han sido igual, todas o peores. Se nos olvida todo. Vivimos como nos da la gana, hacemos lo que nos da la gana. Y tiene que haber alguien que se levante en el camino a través de Hashem y sea la boca de Hashem, porque no se puede presentar en persona. Porque si él pudiera presentarse en persona, como nos han enseñado por ahí, se acabó. Se acabó. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mañana de Shabbat? De esta porción, de esta tarde ya de Shabbat. Hace las 4 de la tarde. ¿Qué aprendemos? Esto es importante conocerlo por amor y temor a Hashem. Pero no podemos olvidar, el templo, físicamente hablando, no está. Visualmente no está. Todos estos misbot específicos, aún teniendo Cohen, miren cada vez que se va a llamar, se va a leer la aliyah, los aliyot. ¿A quién llama Emé primero? ¿Qué es lo que dice todos los Shabbat? ¿Hay algún Cohen presente? ¿Por qué usted piensa que eso es así? Es un invento que le dio Procel. Bueno, meten más. ¿Por qué ustedes piensan que está ese orden todavía? ¿Eh? ¿Y después qué viene? No lo menciona, pero está puesto. Él tiene que llamar primero a un Cohen. ¿Algún Cohen presente? No. ¿Algún levita presente? No. Cal Israel. Y empieza a llamar a los que están presentes. Pero en ese orden. Y eso viene de los tiempos de Moshe. Que Edra rectificó todo esto y lo puso funcionable de nuevo. En el tiempo de Edra. A Cohen. Edra a Cohen. Entonces, ¿qué aprendemos y qué tenemos que seguir aprendiendo? Que todo lo que hacemos semanalmente, con todas estas parashiot importantísimas,
es que aprendamos a conducirnos en la generación que nos ha tocado vivir y que Hashem nos ha dado la posibilidad de conocerlo, de ver, de palparlo a través de sus mandamientos para que estemos vestidos para el día de la boda. Amén, ve amén. Shabbat shalom.